Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 16 de agosto 2017. Adorar para proclamar se llama el devocional de este día. En la Biblia dice alabanza por la misericordia de Dios. Este es el capítulo más breve de toda la Biblia. Es parte de un grupo de salmos que son desde el 113 hasta el 118 que se les llama el Jalel. Y todos son de alabanza, exaltan a Dios y se cantaban en fechas especiales en las fiestas judías. Sin embargo, este salmo tiene un enfoque misionero, ya que habla de una alabanza universal. Leamos todo el salmo, son solo dos versículos, 4 versos, si acaso 5, si la palabra aleluya es un verso más. Dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y fidelidad, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es todo lo que dice. Sin embargo, es muy profundo y muy práctico lo que nos enseña. Este es un salmo misionero que nos habla de la adoración a Dios como una demanda de proclamación. Porque, mire, dice el salmo, alabad a Jehová, naciones todas. Es la intención de Dios que todos los pueblos, de todas las razas, de todos los lugares, le adoren. Y bueno, para lograrlo hay que predicar el Evangelio a todas las naciones. Por eso, he aquí dos enseñanzas que nos deja este salmo. Adoración es unirnos a Dios en su proyecto de integración universal. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Es una exhortación, no solo es una alabanza, no solo es un ejemplo de una alabanza, sino es una exhortación para nosotros, su pueblo. El Salmo habla de la adoración universal, así que implica que todas las naciones se conviertan, o por lo menos que haya convertidos de todas las naciones. Así que también es un llamado a que la iglesia, los creyentes, usted y yo, anunciemos el Evangelio a todo el mundo. Aunque los judíos, podemos notar esto a través de la historia, jamás entendieron su propósito como pueblo. Dios le dijo a Abraham, que es el padre de la nación, el padre de la fe, le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero ellos no lo entendieron, no se sabían instrumento de Dios para bendecir a otros. De hecho, despreciaban a los gentiles, despreciaban a las otras razas, no cumplían su ministerio no solamente, sino que discriminaban a todas las demás razas. Y lo podemos ver eso a través de toda la historia. Sin embargo, también hubo algunos, como Pablo, que sí comprendieron muy bien la misión. Veamos lo que escribió Pablo allá en su carta a los Romanos capítulo 15, versículos 7 al 12. Dice así Pablo: Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, esto es ser judío, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y luego dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Podemos notar eso. Pablo sí entendió el asunto. Entendió, debemos ser un pueblo de Dios nosotros los judíos, un pueblo santo de Dios, pero debemos serlo para que los gentiles también glorifiquen a Dios por su misericordia. Y luego dice Pablo, como está escrito. Y cuando dice como está escrito, significa que va a citar algunos textos bíblicos, textos del Antiguo Testamento. El primero que cita es segundo de Crónicas 5:10 y dice: como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Está clarísimo aquí, ¿no? O sea, alguien está declarando que va a confesar a Dios, que va a hablar de Dios en medio de los gentiles. ¿Para qué? Para que los gentiles también conozcan el Evangelio, por supuesto. Y luego dice, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. O sea, que los que no son judíos, los que no son pueblo de Dios, se alegren con su pueblo y se unan a su pueblo. Es decir, es una invitación a los gentiles a unirse al pueblo de Dios. Esto está en Isaías 45:23. Y luego dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Y sabe de dónde es esta cita? Del Salmo 117. Es el Salmo 117. Hay una palabra que está variada porque así sucede a través de la historia. Los cantos van evolucionando y una palabra va cambiando por otra, pero es una cita del Salmo 117. Así que nos cita segundo de Crónicas, Isaías, y ahora el Salmo 117, el que estamos estudiando. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantare a regir las gentes, los gentiles esperan en él. Es decir, Pablo sí entendió este ministerio de proclamación, este ministerio de intercesión que realizaba el pueblo hebreo en relación a todos los demás, los que no eran hebreos. A todas las etnias, dice el pasaje, a todas las razas, a todos los pueblos, a gente de todas las comunidades del mundo.
Es triste, pero en nuestro tiempo también hay cristianos que no creen que debamos mandar misioneros a lugares lejanos porque opinan que gastamos demasiado, que mejor debemos evangelizar a todo nuestro país, que debemos gastar nuestros recursos solo en los propios, en que se evangelice en México. Y se les olvida que si esto hubieran creído los norteamericanos o los europeos que vinieron a México, los primeros misioneros, todavía no nos evangelizarían porque Europa no está evangelizada por completo, Estados Unidos no está evangelizado por completo. Y si ellos hubieran tenido que esperar a que se evangelizaran todos los de su país para venir acá, estaríamos perdidos todos los mexicanos. Así que es absurda esta idea. Alguna vez alguien me dijo, no deberíamos ocuparnos de drogadictos ni alcohólicos. Y me dijo que porque era demasiada la inversión y muy pocos se convertían. Me dijo, este es un ministerio que no deja, como si fuera un asunto de mercado, es un ministerio que no deja. Pero este salmo dice que debemos adorar a Dios para alcanzar a todas las razas, para que todas las razas, todas las etnias, todas las gentes del mundo nos vean y también glorifiquen a Dios. Y definitivamente nos compromete a proclamar y a realizar una empresa misionera. Esta es una de las bendiciones y ventajas que quienes no van a una comunidad de fe, por la razón que sea, se la pierden. Porque hay gente, ojalá que usted no sea uno de esos, porque si usted no va a ninguna comunidad de fe, yo le exhorto, acérquese a una. Allá en su pueblo, en su rancho, en su ciudad, en su país, seguramente debe haber alguna congregación donde juntarse. Si vive en la Ciudad de México, lo invito a la iglesia Bautista Oreb, si no asiste a ninguna otra iglesia, porque si ya está en una iglesia, siga yendo a su iglesia. Pero si no asiste a ninguna iglesia, lo invito a la iglesia Bautista Oreb, donde yo pastoreo. Allí lo podemos recibir con las manos abiertas. En nuestra página están los datos, la dirección y cómo llegar. Es decir, adorar a Dios es unirnos a Él en su proyecto de salvación universal. No importa cuánto esfuerzo tengamos que hacer para enviar misioneros lejos de México, debemos seguirlo haciendo. Adorar a Dios es un proyecto de salvación universal en el que nos unimos. En segundo lugar, adoración es convertirnos en milagros, señales, milagros de la gracia de Dios. Versículo 2 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. El apóstol Juan llamó a los milagros señales, porque cada maravilla realizada por el Señor es una enseñanza. Sus milagros son ilustraciones de sus propósitos y de su carácter. Resucitó a Lázaro y enseñó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Fue a la casa de Zaqueo para enseñarnos respecto a su misericordia. Defendió a la mujer adúltera para enseñarnos su gracia y realiza, en nosotros muchos milagros para usarnos como ejemplo viviente de lo que sabe hacer. Adoración es vivir para lograr el plan universal de Dios, como ya lo dijimos, pero también es vivir para convertirnos en instrumentos de Dios, en enseñanzas de Dios, en ejemplos de Dios de lo que puede hacer. Recordemos que cuando Moisés habló con Dios en el monte, Dios se le presentó ante Moisés y para que Moisés no batallara en conocerlo, Dios se hizo relativo a las personas a las que Moisés conocía. Y Dios le dijo así, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, porque entendió, puede ser que no conocía mucho a Dios, pero conocía a estas personas, este trío de héroes de la fe que adoraron a Dios y que al adorar a Dios fueron ejemplo, instrumentos de Dios para que otros creyeran. Insisto, tal vez Moisés no conocía a Dios, pero los héroes de su pueblo sí, y por medio de ellos conoció a Dios. El trío de patriarcas, sin duda que adoraron a Dios y hasta la fecha lo sigue Dios utilizando como ejemplo de su gracia, su misericordia y el cumplimiento de sus promesas. Cuando adoramos a Dios nos convertimos en milagros, en instrumentos de proclamación, y no solo durante la adoración cúltica, me refiero, sino durante toda la vida, porque la adoración es un instrumento de Dios para bendecirnos, para transformarnos, para hacernos crecer. Es que donde quiera que estemos y adoramos a Dios con nuestra vida, estamos uniéndonos a su proyecto misionero y estamos siendo ejemplos vivientes de lo que puede hacer en un ser humano. Así es que, amigo y hermano, adoremos y proclamemos a Dios delante de otras personas especialmente. Espero que esto sea útil para usted. Me agrada mucho compartir con usted la palabra del Señor y me encantaría encontrármelo el día de mañana para seguir estudiando. Dios le bendiga. Hasta pronto.